Bienvenidos, queridos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de este programa. Actualidad a la luz de la Biblia, actualidad, lo que vivimos usted, yo, ustedes, nosotros, en el día a día de nuestra colectividad. Vivamos en Quito, Guayaquil, vivimos en Ecuador y vivimos en este continente. Y precisamente el objetivo de tomar noticias extraídas por diversos medios, colegas, en este maravilloso proceso de la comunicación pública, la idea de extraer estas noticias para comentarlas, obedece precisamente a que nosotros, los que creemos en estos principios, los contenidos en este libro, la Biblia, la palabra de Dios, los que creemos en su autor. ¿Quién es su autor? Nuestro Dios. ¿Quién es el ejecutor? Su Santo Espíritu. ¿Quién es nuestra fortaleza e inspirador? El Hijo del Dios vivo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Quienes así creemos, tenemos que tomar los principios que hay en este libro, que son aplicables a todos los ámbitos de la vida pública. Pobres personas, aquellas que creen que la Biblia es un libro viejo, caduco. Claro que nos habla de temas históricos, y nos habla de temas históricos ocurridos hace más de 4,000 años, algunos de ellos, mucho más. Nos habla de temas históricos ocurridos hace poco más de 2,000 años, cuando el Señor Jesús estuvo aquí con nosotros. Pero lo más importante es que como esta palabra es viva, es decir, no es letra muerta, no es un libro más. Y por eso la Biblia sigue siendo, desde hace siglos, el libro que más se vende en todos los países del mundo, en el mundo entero. Año a año es el libro que más se vende, el libro que más circula, el escrito que más se toma y que se entrega. Esto es la Biblia porque es viva. Y quiere decir que por no ser letra muerta podemos aplicarla y debemos aplicarla a todos los ámbitos. ¿Quieren que les cuente algo? Hace muy poco, recibí una información por ciertas actividades que tengo en torno a la agricultura y ganadería. Recibí una información de uno de los países pioneros del mundo, Nueva Zelanda. Países pioneros en la ganadería, de allí, en Nueva Zelanda, han logrado los estándares de producción diarios por animal, por vaca, más altos, estándares de producción de leche más altos del mundo, con un aprovechamiento de suelo, hectárea por animales y por producción, esta fórmula compleja, más altos que como antes era en Holanda, país pionero, como antes en los Estados Unidos. Y resulta que los neozelandeses han descubierto que lo mejor que se puede hacer para la preservación de los suelos, para la mejor alimentación del ganado, etcétera, etcétera, temas técnicos, es tener un solo tipo de pasto en cada superficie. Lo leí, me interesó mucho el descubrimiento. Alguien dice, sí, pero eso no es nada nuevo. Pues resulta que las investigaciones son profundas, científicas, de última generación, nuevas. Y resulta que a poco de eso, yo paso por el Antiguo Testamento y en un pasaje, Dios hablando a través del hombre que escribía ese pasaje bíblico, dice, no harás mezcla de semillas para tus siembras. Qué impresionante. 5,000 años atrás, y los neozelandeses lo redescubren científicamente en días de hoy. Esa es la Biblia. Y por eso es que podemos tomar también de los principios bíblicos y proyectarlos a las instancias de la vida de nuestras colectividades, de nuestros pueblos, de nuestras naciones, en el área social, en el área económica, en el área política, en el área cultural. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene principios de vida para cada uno de nosotros y para la suma de nosotros, para la colectividad. Y por esa razón es que este programa tiene ese objetivo. Tomar información y tratar de proyectarla, de entenderla. ¿Para qué? Para mejorar, para no volver a repetir errores o para afirmar las cosas que se hacen bien. Para eso tenemos este programa, Actualidad a la luz de la Biblia. Actualidad a la luz de esos principios permanentes, eternos, porque son para el hombre interno, para el hombre emocional, para el hombre intelectual, para el hombre espiritual. Y por esa razón, queridos amigos, quiero proponerles el día de hoy, hagamos un examen de varios aspectos, no solamente nacionales ni locales, sino también alguno internacional, con el cual quiero precisamente arrancar, porque hace poco en Argentina hubo un proceso electoral
sui generis, absolutamente sui generis, en donde un candidato triunfa, un candidato que la gente podría decirlo, a este le falta un tornillo, es un tipo totalmente extrovertido, es un hombre con una figura difícil de describir. Tal vez en el ámbito nacional podríamos, sin ofender a nadie, podríamos compararlo con un Abdalá Bucaram argentino, esa forma de ser extrovertidos, locuaces, atípicos, por ponerlo elegantemente. El señor Javier Milei, hoy presidente de Argentina. Queremos arrancar con esta información proveniente de Ecoavisa, una nota internacional muy interesante de la asunción y de la posesión de la elección de Javier Milei, presidente argentino. Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel están un paso más cerca de asumir el poder en Argentina. Por primera vez, ambos compañeros de fórmula son diputados nacionales y hoy renunciaron a sus curules en el Congreso, donde además se cumplió con la formalidad de proclamar los ganadores antes de asumir sus nuevos cargos. Se nombró una comisión escrutadora y esta confirmó que en la segunda vuelta del 19 de noviembre, Milei obtuvo el 55.65% de votos sobre el 44.35% del oficialista Sergio Massa, ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Y Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, actual vicepresidenta y cabeza del Senado, oficializó el triunfo del binomio Milei-Villarruel. Queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei. El kirchnerismo fue la fuerza política más criticada por Milei en su campaña y plantea que su gobierno va a enterrar a esa tendencia. Milei deberá concretar alianzas políticas, pues no tiene mayorías legislativas, aunque hoy en el Congreso la mayor parte de diputados, excepto los de la izquierda, lo aplaudieron y se acercaron a felicitarlo. Milei asumirá la presidencia de Argentina al mediodía del 10 de diciembre. Una nueva etapa, una nueva esperanza para los argentinos que han ido, hay que decirlo, de tumbo en tumbo. Uno de los países con una de las economías más poderosas del mundo. Un país con un desarrollo técnico, intelectual de punta, al menos en el continente americano, pero que por sus malas elecciones, y acordémonos de que aquí en el Ecuador, cuando comenzamos este programa, más o menos en la época de la coyuntura electoral que se cerró con la elección de nuestro presidente actual, Daniel Noboa, arrancamos con principios que nos señalaban cómo escoger bien presidentes. Pues bien, así como de Argentina han salido hombres de Dios impresionantes, un Luis Palau, por ejemplo. Qué honor haber tratado con el doctor Luis Palau en su debido momento en tareas personales. Un Alberto Motesi, qué honor conocer y haber tratado y colaborado con un siervo como Alberto Motesi. Han salido hombres maravillosos, y solo por mencionar estos dos nombres de dimensión mundial en el Evangelio. Sin embargo, el argentino como que se ha mantenido un tanto indiferente a los temas de la espiritualidad en su gran mayoría. Y al alejarse el hombre en su manera de concebir y de tomar decisiones, al alejarse de los principios bíblicos, el resultado es que van, como decía Bolívar, de tumbo en tumbo, instigados, y esta es frase no mía, es una frase de Simón Bolívar, como un ciego que instigado por un ciego fuerte, vigoroso, robusto, que instigado por el instinto de sus fuerzas, va dando de tumbo en tumbo y de obstáculo en obstáculo un pueblo, como el latinoamericano y en este caso Argentina, que se aleja de los principios importantes, fundamentales, esenciales de la palabra de Dios para poder guiar sus destinos, tiene lo que hoy tiene. De tumbo en tumbo, no de el anterior presidente, ni del anterior, ni los Kirchner, ni el anterior a los Kirchner, no, de tumbo en tumbo desde hace décadas. Dictadura, vuelta a un proceso presidencial, de vuelta a la democracia, de tumbo en tumbo en la democracia, y ahora salen saturados del kirchnerismo, salen y eligen a una persona pero totalmente atípica.
Yo recuerdo que aquí en el Ecuador, queridos amigos, un canal muy grande a nivel nacional, Colega, tuvo la gentileza de invitar a este servidor suyo para reaccionar en la noche de las elecciones aquí en el Ecuador, cuando se eligió ese domingo en la tarde, hasta la tarde, se eligió a Daniel Noboa, y cuando ya se tuvo las primeras noticias casi confirmatorias de que era el ganador, este canal Colega, muy grande a nivel nacional, tuvo la gentileza de invitarme para dar una primera impresión. Y yo recuerdo que me permití dar un consejo que creo que si fue escuchado por el señor Noboa o su entorno, pues lo tomaron y ya lo pusieron en práctica. Mi consejo al señor Noboa fue: cuando se siente en el mando, tome pronto nota del estado en que quedan las cosas y no tarde en transparentarlo y ponerlo a conocimiento del público, particularmente de la situación económica del Ecuador. Y eso lo hicieron la semana pasada ya. El ministro que sería o es de Economía de Daniel Noboa y el entorno económico ya salieron a decir: esto está pasando. Lo vamos a ver en otra nota y la vamos a comentar. Pero siguieron el consejo. Transparente, no comete el error que cometió en su momento Lasso, que tampoco lo transparentó, lo recibió y en la alegría del triunfo arrancó, pero no dejó en claro en qué estado recibía el país, y lo mismo hizo Lenín Moreno. Entonces, mi consejo fue ese, pero tomando un poco con humor, si me hubieran preguntado, y si yo fuera argentino y me hubieran preguntado lo mismo la noche que triunfó Milei, o el día que ya lo proclamaron como presidente de la República para tomar ya mismo posesión de su cargo de presidente, si me hubieran pedido un consejo para el presidente Milei, probablemente hubiera dicho con buen humor en principio que escoja un buen peluquero. Pero la verdad, queridos amigos, es que habemos personas, digo habemos porque también yo tendré lo mío, genio y figura hasta la sepultura, y Javier Milei es un estereotipo de esa política vigorosa, fascinante para mucha gente. Para otros, absolutamente fuera de parámetros, lo censurarán, lo han censurado, desconfiarán, etc. Pero el hecho es que un pueblo como el argentino ha depositado confianza en que ese hombre que le ha hablado duro, claro, que es como se debe hablar a los pueblos, no dorarle la píldora. Yo decía en una entrevista hace muy poquito, en una entrevista con un medio de comunicación, Colega, yo decía que lo peor que le puede pasar a un gobernante es creer que se siente en el puesto de gobierno y tiene que comenzar a repartir caramelos y dulces a todo el mundo. Esos caramelos y dulces, presidente, necesitamos para tal cosa dinero, necesitamos para esta otra, para aquella. A ver, y comenzamos a repartir dinero como si fueran caramelos y dulces. El resultado es el que lo vamos a comentar a propósito de una noticia que tenemos seleccionada el día de hoy. Los resultados son desastrosos. Milei en Argentina ha hecho un esfuerzo por hablar duro y claro, al menos comienza con ese principio. La verdad te hará libre. Recibo el país en estas circunstancias. Lo recibo bien, lo recibo medio, lo recibo malo, lo recibo re mal. Y Milei lo ha dicho que lo recibe muy re mal. Por lo tanto, que todo el mundo, igual en Argentina que en Ecuador, tome conciencia de que las soluciones, Dios, muchas veces, el Dios de milagros, permite que los milagros vengan con esfuerzo y sacrificio. Cuando se tiene conciencia y se renuncia al egoísmo, pecado grosero, pecado abusivo, pecado que la Biblia condena muchísimo, porque yo para mí, ¿qué me importa el resto? Yo para mí no importa lo que tenga que quedarse atrás, pero yo, mi grupo político, mi grupo social, mi provincia, mi cantón, yo primero, yo segundo, yo tercero y el resto no me importa. El resultado es que el no me importa de uno más el no me importa de otros, el resultado es desastroso para el Ecuador. Pero en cambio, aquí en Ecuador también más o menos entramos al mismo tiempo a un proceso electoral y tenemos un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta de la República. Queremos ofrecerles una nota que nos va a permitir comentar ciertas preocupaciones iniciales a la luz, reitero, de principios bíblicos, y vale la pena que hagamos análisis. Por favor, a producción, vamos adelante con esa segunda nota, el tema patrimonios de es una nota que Ecuavisa nos ha facilitado, damos el crédito y nuestro gracias a Ecuavisa, los patrimonios de los nuevos mandatarios, presidente y vicepresidenta de la República.
el presidente Daniel Noboa presentó su declaración patrimonial jurada ante la Contraloría General del Estado para ejercer el cargo. Señaló que tiene una casa en la provincia de Santa Elena valorada en $1.5 millones, 2 cuentas corrientes en bancos nacionales con un saldo de $2.400, acciones y participaciones por $400, registró pasivos por $840.186. El total de su patrimonio es de $662.664. No declaró bienes muebles como vehículos, obras de arte, menaje o joyas. En 2022 pagó de impuesto a la renta $6.400 y por salida de divisas $4.140. El año que más tributos canceló al Estado fue en 2017, $30.669, antes de vincularse a la política. Mientras tanto, la vicepresidenta Verónica Abad declaró ante la Contraloría que tiene 2 cuentas de ahorro en bancos locales con un saldo de $620. Equipos de oficina por $600, menaje de casa $150, obras de arte, joyas y colecciones $250. El total de su patrimonio declarado ante la Contraloría es de $1.620. No registró pasivos, es decir, deudas, vivienda, vehículos. En la página oficial del Servicio de Rentas Internas no tiene pago alguno de impuestos al Estado. ¡Wow! Qué delicado tener que comentar una noticia como estas. Y digo delicado porque no queremos denigrar a nadie. Nosotros no estamos aquí para denigrar a nadie, tampoco para exaltar a nadie, por cierto. Nuestro deber es ser hijos de Dios, hablar la verdad en amor, pero hablar la verdad porque la verdad nos hace libres. Yo creo que este es uno de los retos que, a la luz de lo que acabamos de ver y escuchar, de esta excelente nota de investigación de Ecuavisa, creo que uno de los retos que tiene el nuevo Contralor General del Estado, que también se posesionó hace pocos días, es comenzar dando el ejemplo de que una auditoría gubernamental, y en este caso patrimonial de los primeros mandatarios, tiene que ser exhaustivamente revisada. Y les digo por qué con toda sinceridad, reitero, con mucho respeto. Difícil de entender que el patrimonio positivo del hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador, nieto del hombre más rico de la historia del Ecuador, porque nadie se compara al trabajo bien hecho y a la fortuna bien habida de don Luis Noboa Naranjo, a quien yo sí rindo mi recuerdo y mi homenaje. Hombre trabajador, sencillo. Juan Pueblo parecía. Yo tuve el honor de conocerlo en Europa y de tratar con él y de viajar en algún momento con él, trayectos cortos, conversando como si fuéramos amigos de larga data. Qué hombre tan respetuoso, tan cordial, tan sincero, tan sencillo en su manera de vivir, de sentir, de compartir. Pero qué raro que su nieto tenga un patrimonio positivo de apenas 600 y pico de miles de dólares, con acciones por $400, etcétera, etcétera. Y otra cosa que llama la atención, la vicepresidenta de la República no ha pagado impuestos de hace mucho tiempo atrás. Pues esta es la labor, señor Contralor General del Estado, de que usted determine que si esas declaraciones corresponden a realidades, pues todo el Ecuador contento. Todo el Ecuador quedará contento de saber que usted, señor Contralor recientemente posesionado, comienza a hacer su trabajo no con insidia ni con la mira telescópica puesta para hacer mal a nadie. No, simplemente hay declaraciones patrimoniales, las hemos auditado y hemos encontrado estas deficiencias, hemos encontrado que esto está bien, etcétera. La verdad nos hará libres. Pero yo quiero decir algo a propósito de este tema que es sumamente importante. Cuando uno de los hombres más importantes de la historia, y concretamente de la historia bíblica, el joven príncipe Salomón, acababa de fallecer su padre, el rey David. El joven príncipe Salomón se hace cargo, como estaba dicho, del trono de Israel. A poco de eso, él, seguramente una tarde de descanso, una noche de meditación, se puso a escribir o a dictar y escribió un pasaje que para mí es fundamental a lo largo de la historia y fundamental
para quienes hoy, mañana y en el futuro sean directivos de una república, sean presidente, vicepresidente, senadores, ministros, diputados, lo que fuera, reyes inclusive, porque todavía los hay, constitucionales sí, pero los hay. Es importante meditar en lo que el rey Salomón escribió esa tarde o esa noche que estamos comentando y que consta en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 8 al 9. Miren ustedes qué palabras, 7, 8 y 9. Vean ustedes, por favor, lo que dice este libro de Proverbios, el rey Salomón hablando. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Por qué? No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué espectacular principio. Desde que yo comencé a leer mi Biblia, llevo 33 años de cristiano, pero resulta que yo comencé a leer la Biblia 10 años antes de que en un viaje, en una selva, en mitad de una selva plagada de narcotraficantes, allí mi Señor Jesús tuvo la misericordia de poner delante de mí el camino de vida en esa selva. Pero yo había leído una Biblia que alguien me la dio 10 años atrás y yo le hice una promesa a esa persona de que iba a leer 5 versículos diarios, no importa donde yo esté, y estaba viajando por el mundo porque era diplomático, y cumplí mi promesa de leer 5 versículos diarios, 5. Y a la vuelta de los 5, 1, 2, 3, por decirle algo, 42, 43, 44, 46, 47, anotaba fecha tal, y a veces llegaba a anotar inclusive cierta cosa excepcional que me había ocurrido ese día. Se convirtió en una Biblia y en un diario de 10 años de mi vida, sin ser creyente, pero leyendo la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo meta esa semilla en mi corazón y en mi alma, que un 10 de julio de 1991 a las 10 de la noche fructificó, nació, cambió mi vida. Y este principio yo lo leía recurrentemente. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Puedo equivocarme. Puedo a momentos tener ese poquito de, como dicen coloquialmente, ¿qué es la vanidad? Es ese orgullo. ¿Qué es el poquito de argentino que todos llevamos dentro? Sí, los acusan de muy prepotentes, muy creídos a los argentinos. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. ¿Por qué? Porque la riqueza es un riesgo, la pobreza también. La riqueza es el riesgo en la medida en que yo digo, y yo lo hice todo. Fueron mis fuerzas, mi inteligencia, mi capacidad, mi habilidad, mi astucia. Fueron todos estos factores lo que me han dado. Lo que tengo es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. ¡Falso! No hubiera tenido ni un bocado para llevarme a la boca. Es más, no hubiera tenido ni dientes para poder masticarlo si Dios en su misericordia no me hubiera dado todo lo que me ha dado. Y ese tiene que ser el criterio rector de Juan Pueblo y del príncipe encumbrado. Del hombre sencillo, la mujer sencilla que espera un transporte en la parada de bus o del metro de Quito, así también el presidente, el gran industrial, el gran comerciante que su chofer le abre, su guardaespaldas le abre la puerta y le llevan en seguridad en un vehículo de lujo blindado. Por igual, nada de lo que tenemos, ni siquiera uno de los pelos de nuestra cabeza, ha permanecido en nuestra cabeza si Dios no lo hubiera autorizado. Queridos amigos, la riqueza y la pobreza son espacios en donde, sí, el diablo hace su trabajo, pues, al uno vendiéndole el orgullo y al otro vendiéndole la desesperación. Y el rey Salomón dijo, manténme del pan necesario. Y qué hermoso principio saber que Dios es suficiente. Que a momentos la preocupación de, ¿y ahora cómo hago esto? El Dios de la suficiencia envía su provisión. Y no hemos necesitado. Y miren, no sea que me sacie
y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Yo soy todo. O que siendo pobre, hurte, trampee, saque más precio del debido a los productos que vendo en el mercado, etcétera, y blasfeme de esa manera, dañando, asfixiando, agobiando a la gente pobre. Y eso pasó con el que vendía arroz, ¿no? Pretexto del fenómeno del Niño de las inundaciones y enseguida ya subieron los precios. A Dios responden todos aquellos que hacen esas cosas, porque eso es un pecado abominable a los ojos de Dios. El pretexto del fenómeno del niño, ya vamos a ver por allí a propósito de otra nota. Pretexto. Y perdonen, no me aguanto las ganas de decírselo. En los medios de comunicación, el 17 de octubre ya llegaba el fenómeno del niño. Solo les faltó decir 17 de octubre a la 1 de la tarde. Pero el 17 de octubre, de acuerdo a los científicos, todos los sabios de este mundo, llegaba ya el fenómeno del niño al Ecuador. ¿Y? ¿Dónde está? ¿O se olvidaron acaso que ese fenómeno del niño del cual tantos cacarearon y se alarmaron está sujeto, como lo estuvo la tormenta en Galilea, en el mar de Galilea, al amor y al poder de mi Señor Jesucristo, que ama este país y que sabe que este país está atravesando sufrimiento, necesidad económica, crisis? Y en su misericordia, aunque el fenómeno del niño esté por otros lados, acá, si Dios no quiere, porque ve en nuestro corazón arrepentimiento, no llegará y no hará daño. Y nos dará espacio para recuperarnos, para arrepentirnos de nuestros malos caminos. Eso es lo que tenemos que lograr y eso es lo que tenemos que buscar, queridos amigos. Pero en este país en donde muchas veces somos tan inflados, no necesitamos ir a Argentina. Aquí también tenemos un ego, pero de este tamaño, de estos tamaños, y tenemos que aprender a controlarlos. Veamos esta nota de alguien que no entendió definitivamente la lección de vida que recibió de parte de la historia. Vamos adelante, por favor, producción. Tenemos una nota de unas declaraciones del expresidente Lasso a horas de su salida o a horas antes o después de su salida, recogiendo esta actitud. Por favor, esta nota importante, gracias, cortesía de Teleamazonas. Sí, muchas gracias. Con 900 días de gobierno vamos a revisar a continuación los niveles de aceptación del presidente Guillermo Lasso, cómo empezó y cómo finaliza su gestión. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, Guillermo Lasso arrancó con un 74% de aceptación en el año 2021, pero estos números comienzan a descender paulatinamente, llegando hasta agosto de este 2023, donde la aceptación llegó a su pico más bajo, con apenas el 9,71%, y cierra este mes de noviembre con un 12% de aceptación. Mientras que la encuestadora Cedatos, en cambio, refleja que para julio de este 2021, el mandatario tenía un 71% de aceptación y cierra este periodo con un 21,5%. Pero ahora, ¿qué pasó con la Asamblea Nacional? También la revisamos. Pues esta arrancó con números bajos. Según Cedatos, la aceptación fue del 21,9% y finalizó en mayo con apenas el 4% de aprobación. Mientras que Perfiles de Opinión resalta que lo hizo con el 5,6%. Para este nuevo periodo de año y medio, se habla que el presidente electo Daniel Noboa arrancaría su gestión con un poco más del 60% de aceptación de los ecuatorianos. Queridos amigos, qué espectacular, ¿no? Cómo la vida te da sorpresas. Comienza el expresidente Guillermo Lasso, comienza con una aceptación alrededor del 72%. Los unos dicen 74, otra encuestadora muy seria 71, pongámosle medio, 72%. Comienza con 72% y termina con el 9% de criterio favorable a su gestión. Apenas 900 días después. ¿No les parece espectacular? ¿No les parece tan contrastante que alguien que soñó con llegar a la presidencia de la República, intervino en más de un proceso electoral para llegar a hacerlo y ni siquiera termina su mandato? Es más, dije termina, ni siquiera termina su mandato, pero su cortito periodo, antes de que se vaya a su casa, lo termina con un nivel de aceptación de menos del 10%. ¿Por qué? Pero lo peor de todo es que, a pesar de que sabe
que este fue su nivel de aceptación a su gestión. En algún medio de comunicación declaró que en el 2025 volvería a ser presidente de la República. Qué desubicación, ¿verdad? Qué desubicación. No entendieron la lección de la vida, no entendieron que hay momentos en los cuales hay que saber decir, perdón, me equivoqué. No estuvieron las cosas, no salieron las cosas como yo quería. Debe haber mucha culpa de mí. Perdón, pueblo, me equivoqué. Si al menos la gente viera un acto de humildad de esa naturaleza, tendría otra actitud. ¿Qué es lo que va a pasar? Pregunta de rigor. ¿Qué es lo que va a pasar con el presidente Daniel Noboa, que comienza aproximadamente con un 70% de aceptación según encuestadoras? ¿Pasará lo mismo? ¿Será que lo que confundió a otros, vanidad y palabra mentirosa? Palabras bíblicas. Vanidad y palabra mentirosa. El sabio Salomón dijo, Dios mío, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Aparta de mí. El problema de la vanidad viene porque, señor presidente, honores al presidente, toque de dianas, toque de bandas, homenajes fabulosos, besos, abrazos, usted es lo máximo, señor presidente, y todo. ¿Saben qué? A quien no tiene el corazón en orden y que por las noches nos dobla sus rodillas y le dice, Dios mío, como decía Salomón, ¿no? Dios mío, ayúdame para poder gobernar a este tu pueblo tan numeroso. Dame sabiduría. Quien cree que tiene todas las fórmulas hechas, quien cree que porque está allí es el predestinado, es quien recibió de lo alto y para siempre. No, se equivocó. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des riqueza ni pobreza. Haz que salga como comencé, con las manos limpias y manteniéndome con el pan necesario. Queridos amigos, ¿qué lecciones de vida nos da la Biblia? ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo escribió Salomón esto? Cerca de 3,000 años atrás, cerca de 3,000 años. Y sirve para el 2023. Sirve para nuestro país y sirve para todos los gobernantes de la historia. Esa es la Biblia. Por eso este programa es un homenaje de gratitud a un Dios que se tomó el trabajo de hacer escribir estos libros, este libro maravilloso. Y a propósito, quiero agradecer profundamente a unos cristianos que apreciamos de una manera tan íntima, tan profunda, tan sincera. Estos pequeños Nuevos Testamentos que uno los puede literalmente así meter en el bolsillo y llevarlos a cualquier parte y en un momento en donde estoy tantito con tiempo, seguir leyendo como yo leí, el mío, 10 años sin ser cristiano, y seguir leyendo y aprender es una semilla. Quiero agradecer a la Red Cristiana Militar del Ecuador, a todos esos generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, hasta cabos, sargentos, que hoy son hombres de Dios y mantienen su sueño de transmitir el conocimiento bíblico para que vidas cambien. Quiero agradecer porque nos han proporcionado algunos de estos ejemplares y queremos retribuir su generosidad, su cortesía, y hacemos una promesa. Estos pequeños libritos los entregaremos a todos y cada uno de nuestros invitados que no son cristianos cuando los invitemos para hacer un análisis de la actualidad. Economistas, científicos, artistas, en fin, a todos aquellos que no son cristianos, porque los cristianos ya tienen su Biblia, no la necesitan, pero en cambio aquellos que no lo son, les vamos a entregar como un recuerdo, para que haga su obra. Porque sí, puede ser que algunos no la lean, pero hicimos el intento. Y nuestro deber, como fue de alguien que, como 40 años atrás, tuvo la misericordia de darme uno a mí, que lo fui leyendo día a día, porque estoy sentado. ¡Wow! ¿Por qué estoy sentado hoy aquí? Porque esto cambió mi vida. Porque el Dios que escribió esto hizo su obra misericordiosa en nuestras vidas y en la mía.
Por eso estamos aquí. Pero hay mucho más que comentar este programa. Tenemos un material extraordinario y pido a producción que dentro de la selección que tenemos, vamos adelante con una nota muy, muy importante. Por favor, producción, adelante. Le cayó, o el presidente de la República, Daniel Noboa, hizo que caiga apenas se sentó en Palacio, un tema que ha sacudido un poco las instituciones. La supresión supuesta, la supresión de la tabla de drogas, una nota muy interesante, gracias a Ecuavisa. Gaby, a esta hora la reunión continúa, se instaló al mediodía entre el viceministro de Gobierno Leonel Calderón, la Sala Penal de la Corte Nacional y su presidente. Anticiparon que el Pleno de la Corte prevé emitir una resolución para definir y delimitar el vacío que dejó la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Informaron que han recibido inquietudes de jueces del país respecto de cómo proceder debido que ahora ya no cuentan con esta herramienta. También intervino el viceministro, quien defiende esta decisión del gobierno de eliminar esta tabla que permitía de alguna manera diferenciar entre consumidores y traficantes. Él ha dicho que cada caso debe probarse, deben los jueces y los fiscales analizar todas las pruebas que se presenten. Sin embargo, se mostró abierto a tomar una resolución. El reto es cómo, en los casos concretos, nosotros los jueces del Ecuador, y teniendo criterios uniformes, llegamos a determinar, hoy sin la existencia de una tabla, llegamos a determinar cuándo se va más allá de consumidor y hay una tenencia. La tabla establecía umbrales. Estos umbrales no eran una puerta cerrada. Entonces debemos ser enfáticos en señalar que la tabla no nos decía quiénes son drogodependientes y quiénes son narcotraficantes. Los jueces también dijeron que la resolución no bastaría y hablan además de una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal que sí plantea los umbrales. Nosotros nos quedamos aquí en la Corte pendientes de las conclusiones de esta reunión. Muy buena la nota, muy corta, precisa la nota de Jacqueline Rodas de Ecuavisa. Gracias por la cortesía de la información. Y es un tema que el presidente Noboa lo dijo en campaña. Acabaremos con esa tabla de tenencia mínima de droga en el supuesto de que se ha utilizado este, comillas, derecho para camuflar microtráfico. Lo prometió, llegó a gobierno, se sentó y emitió un decreto, el 028, es un decreto ejecutivo firmado por el presidente, obviamente. El decreto 028 no suprime la tabla de drogas, porque no tiene capacidad de hacerlo, porque es otro organismo el que determinó cuál es esa tabla, el que creó. ¿Por qué? Porque el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal establece la necesidad de que haya parámetros para que el consumo, la dependencia, la enfermedad de una narcodependencia no sea en sí mismo delito. Porque ¿qué es? Es enfermedad, no delito. Pero si a propósito de esa tabla que autorizaba que los narcodependientes puedan tener dosis mínimas sin ser judicializados, enviados a la cárcel, si esa tabla fue el pretexto para que muchos, pareciendo tenedores de la cantidad mínima, le entregaban, daban vueltas al parque, le entregaban al primer cliente, venía un policía, los encontraba con otra dosis pequeñita y decían, no, es que yo soy consumidor. Ah, bueno, usted es consumidor, siga nomás. Se iba el policía, se iban al otro lado del parque, le entregaban la dosis, le vendían a otro, en fin, el microtráfico. Y el camuflaje perfecto era esta tabla. El presidente Noboa entendió que había que derogar la tabla para transparentar las cosas. Está bien, bien. Él no tenía capacidad de hacerlo, emitió el decreto 028 para que sea el organismo correspondiente, el ministerio correspondiente, el que haga ese trámite. Pero eso desató en sí mismo
una gravísima ola de preocupaciones, particularmente entre jueces, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, reacciona a nombre de la Corte de una manera oportuna, inmediata, digna de felicitación. ¿Por qué? Porque ahora, claro, el problema de los jueces es, pregunta ingenua, todo el que tiene una cantidad, por pequeñita que sea, de droga en su mano, en su poder, ¿es un delincuente que tiene que ir a la cárcel? ¿Qué tal si es simplemente un adicto consumidor? Es decir, un enfermo. Y los jueces, sin tabla, ¿qué pueden hacer? Enviarlo a la cárcel. El problema es más grave y yo quiero comentarlo poniendo adelante una lección que a mí me viene inmediatamente a la cabeza. Se ha dicho que el presidente Noboa es un hombre muy joven, porque lo es, la cédula lo dice. Se ha dicho que es muy joven, se ha dicho que tiene poca experiencia en el manejo de la administración pública, fue un asambleísta, pero de asambleísta a presidente hay muchísima distancia. Si al menos hubiera tenido una experiencia como ministro de Estado en alguna de las ramas, alguna de las áreas, perfecto, pero no la tuvo, pasó de asambleísta a presidente. Y el tema, sumado a su juventud, muchas veces puede provocar errores como este, y ya vamos a ver la nota de la vicepresidencia, puede provocar errores en donde la juventud, a ver, acordémonos de cuando nosotros, como hay un dicho, acuérdate que se acuerde la vaca de cuando era ternera, ¿verdad? Acordémonos de cuando éramos terneros, éramos impetuosos, éramos fosforitos, tomábamos una idea y la lanzábamos inmediatamente sin medir bien las consecuencias, como muchas veces con el paso de los años aprendimos a pensar las consecuencias también antes de tomar la decisión o emprender la caminata. Y al no tomar previsión y no tener un entorno de gente madura, técnica, que le diga, a ver, presidente, nos parece muy bien que usted cumpla con su promesa de suprimir la tabla, pero las consecuencias pueden ser estas: los jueces, los consumidores, los tratamientos, etcétera. Demos una solución global y la anunciamos. Es decir, abarquemos el problema en su totalidad y la solución también y la lanzamos a la palestra pública. Hubiera sido lo ideal, pero ahí vienen los errores de juventud, la precipitación. Señor presidente, saque una buena lección de esto para que no lo vuelva a repetir en otras áreas. El resultado es que ahora el presidente de la Corte Nacional de Justicia fue a Palacio de Carondelet a exponer las preocupaciones de los jueces a nivel nacional, fue al día siguiente al Palacio Legislativo para hacer exactamente lo mismo, para exponer esas preocupaciones y para proponer a nombre de la Corte la posibilidad de soluciones que pueden ser muy inteligentes. Las he analizado, no es del caso en este momento ponerse a calcular, pero también se ha recogido alguna opinión que, coincidente con el presidente, la he expuesto yo también en medios de comunicación. ¿Cuál es? A ver, la tabla de tenencia mínima es una garantía que está en el Código Orgánico Integral Penal y lo está en el Código porque también está en la Constitución. Los consumidores no son delincuentes cuando son solo consumidores. Por lo tanto, la tabla puede servir para decir, a ver, si fue detenido o fue sorprendido con una cantidad mínima, esa persona que dice que es consumidor debió haber quedado registrado en un proceso global de recuperación a los adictos. Es decir, no es cuestión de que yo tengo la droga y listo, soy consumidor y soy dependiente. No, usted se inscribió en el Sistema Nacional de Salud Pública para ser recuperado de su dolencia, de su enfermedad de adicción. Si no lo está, podría presumirse que es un microtraficante. Si lo está, podría ser también microtraficante oportunista, pero el hecho de que lo esté provocaría que haya un proceso de recomposición del tejido social de ese enorme número, lamentablemente enorme número de jóvenes, aún de adolescentes y a veces hasta de niños que están sometidos a la esclavitud de la adicción.
Hay que propiciar que entren al sistema. Hay que crear el sistema de recuperación para adictos, que prácticamente no existe. Son unas pocas instituciones en ciudades principales. Y los que viven en ciudades pequeñas, lejanas, en la Amazonía, por poner un ejemplo, ellos no pueden hacer viajes a Cuenca, no pueden hacer viajes a Guayaquil para su tratamiento. No pueden hacerlo. Hay que llegar a los sitios más cercanos en donde las adicciones necesitan ser curadas en esas personas que las sufren. Esta es una buena oportunidad. Sí, provocó una crisis, preocupaciones. Aprovechemos como país, señores directivos, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, señores legisladores, aprovechemos de esta crisis para sacar una buena institucionalidad que permita trabajar para que el adicto enfermo sea recuperado. Pero también, y esto es algo que es mi propuesta al país, de que para esas personas que están en recuperación, enfermos sinceros que están buscando cambiar su vida, que está sometida al peso de la droga, mi propuesta es que esas dosis las adquieran del servicio público de salud, que a su vez se abastecerá de las capturas que hagan de los narcotraficantes. Y me explico por qué. Puede parecer loco. Los drogadictos ahora van a recibir del Estado sus pequeñas dosis. Claro, porque si no, ¿de dónde se van a proveer? ¿Del microtráfico? Dejamos el problema intacto. Entonces, si una persona adicta, enferma, que sinceramente busca recuperarse, recibe del sistema estricto, riguroso, técnico, científico, médico, recibe durante su tratamiento esas dosis para que no sufra de los síndromes de abstinencia, que son estados de peligrosidad graves para él mismo, para su familia y para el entorno social. Un adicto que está en estado de abstinencia puede cometer cualquier barbaridad. Por lo tanto, mientras vas recuperándose, esa persona primero queda registrada, sabemos quién es verdaderamente el enfermo y no el narcotraficante. ¿Ven ustedes la diferencia? Entonces, aprovechemos de esta coyuntura para provocar soluciones buenas para todo el país, pero principalmente para esos miles de familias que tienen el sufrimiento de las adicciones de sus hijos. Tenemos otra noticia muy interesante que me encantaría comentar. Gracias a una nota muy interesante de Ecuavisa, otra gran explosión de inmadurez al inicio de este gobierno, pero que son oportunidades para sacar experiencias, como lo acabamos de decir de esta noticia. Vamos, gracias a Ecuavisa, el tema de la vicepresidenta de la República. Al mediodía de este jueves se desarrolló la segunda reunión de trabajo entre la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y la canciller Gabriela Sommerfield. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha manejado el tema con hermetismo. Abad fue a la Cancillería para dar seguimiento al decreto del presidente Daniel Noboa que dispuso su viaje como embajadora por la paz a Tel Aviv, Israel. Esto fue lo único que se supo mediante la cuenta X de la cartera de Estado. Según la vicepresidencia, en la reunión participó un equipo multidisciplinario en temas de seguridad y derecho internacional público para determinar acciones concretas a ejecutar en la misión diplomática. Sobre los pedidos de información y requerimientos que hizo la vicepresidenta a los ministerios de Defensa, de Gobierno, del Trabajo y Cancillería, Ecuavisa conoció que solo 2 instituciones respondieron acogiendo el plazo dado por Abad, que finalizó este jueves. El Ministerio de Defensa dispuso a la Casa Militar Presidencial que se haga cargo de elaborar el presupuesto de la movilización de personal de seguridad para la delegación ecuatoriana. Hasta el momento no se conoce ni la fecha del viaje de Abad ni los detalles para la ejecución de la misión de la vicepresidenta. Al momento de esa noticia no se conocía la fecha de viaje ni se conocían algunas particularidades, pero déjenme ponerlo en corto. Definitivamente, la inmadurez provoca situaciones como estas. Ya era Vox Populi, ya se podía ver el distanciamiento durante la campaña del candidato Daniel Noboa de la candidata, hoy vicepresidenta de la República, la doctora Abad. Ya se podía ver. Pero lo que no podía suponerse es que haya una explosión de carácter de unos y de otros. No me invitaron a la recepción el día de la posesión, me voy al mercado a comer hornado con la gente que quiera rodearme. No,
no era el momento, no era la forma, no era lo correcto, no era lo adecuado, no era lo sabio. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Nuevamente, el mismo principio. Y la explosión de carácter a continuación del presidente Noboa. Se va a Israel a mediar a la paz entre israelitas y Hamas. ¿Qué podía hacer una mujer? Una ecuatoriana. ¿Qué podía hacer? Lo que Naciones Unidas no ha podido hacer. Lo que Estados Unidos y Qatar, dos potencias de influencia mundial, Estados Unidos y Qatar, no han podido hacer. Y nosotros íbamos a mandar, digo nosotros, no, el presidente, a nombre de los ecuatorianos íbamos a mandar a una mujer ecuatoriana, la vicepresidenta, para que medie en la paz, por favor. Eso era una forma bastante brusca de deshacerse de un factor personal incómodo. Y eso no lo podemos ocultar, no podemos tapar con un dedo. El sol, se oscureció el sol. No, absolutamente que no. Sin embargo, a estas alturas, creo que el presidente Noboa ha hecho un poquito de paciencia, acopio de paciencia, ha pensado la figura y para no ofender ni para provocar cosas indebidas, la nombró embajadora del Ecuador en Israel, en Tel Aviv, con funciones diplomáticas, lo cual permite un espacio más cordial, más respetuoso para la mujer que va en destino de esa misión. Pero esto también obliga para que la mujer, la vicepresidenta en condición de embajadora, también medite las precipitaciones de su juventud que han provocado todo este distanciamiento que el país con mucha pena lo ha visto, con mucha pena. Porque muchos no tomamos partido ni por uno ni por otro. En la mitad vemos que estas cosas no deben ocurrir. No debe pasar. Porque si queremos progresar, pues juntos, fraternos, respetándonos, entendiéndonos, conversando, dialogando. Creo que es la lección más importante. Repito, lo dijo Salomón hace como 3000 años. Vanidad, lo contrario de la vanidad, la sencillez, la cordialidad, la fraternidad. La vanidad hace que las explosiones de carácter lleven vanidad y palabra mentirosa, saca de mí. Debería ser la oración de todos nuestros directivos. Tenemos más noticias importantes, interesantes que comentar. Y de acuerdo a la orden que producción tiene para este programa, y estamos compactados y luchando contra el tiempo, tenemos una nota de Ecuavisa frente a uno de los problemas más terribles que tiene el país y que en este programa, porque este canal ha tenido la valentía de tomar el toro por los cuernos y de hablar bien claro. El verdadero y más grave problema, junto con la inseguridad en el Ecuador, este rato es la crisis económica y la crisis fiscal en particular. Veamos esta nota cortesía de Ecuavisa. Con un día de atraso, el gobierno de Daniel Noboa terminó de pagar los sueldos de noviembre. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó en un comunicado que pudo hacerlo gracias a una gestión de manejo temporal de liquidez entre entidades del sector público, sin afectar su operatividad. Es una transferencia de $139 millones de la Corporación Financiera Nacional a la cartera de Estado, registrada el 30 de noviembre. Los recursos, precisó el ministerio, serán reembolsados en el corto plazo con alternativas de ingresos y financiamiento que se están analizando. Al término del mes, es decir, hasta máximo el jueves por la noche, el Estado debía pagar 769,7 millones en sueldos a los funcionarios públicos, pero solo había logrado cubrir 567,1 millones hasta la mañana de hoy, viernes. La razón, el bajo saldo que había en la caja fiscal. Apenas 184 millones fue lo que recibió el gobierno de Daniel Noboa. El mandatario enfrenta una complicada situación de liquidez y el gasto en salarios es el más fuerte que tiene el Estado. Incluso aumenta en diciembre con el pago del bono navideño a los funcionarios que debe hacerse antes del 24. Se necesitarán cerca de 1.320 millones de dólares. Y estas cifras son bastante suaves. Son bastante suaves, como dicen, bastante light. Pongamos un ejemplo más fácil de entender. Yo o usted, pongámoslo, usted tiene que pagar a fin de mes $700 a sus empleados que trabajan con usted, pero solo tiene $180
dólares en su cuenta. Necesita completar 700. ¿Cómo lo hace? Pero el problema no se queda allí. Usted tiene que pagar hasta fin de año $5,000 a los deudores más cercanos, los más urgidos. $5,000. Y solo tiene 180 en la cuenta, pero no los va a tener a fin de año porque ya tuvo que pagar de alguna manera los sueldos, $700, los sueldos de noviembre. Y a fin de año, ¿cómo va a pagar los 5,000 que tiene que desembolsar cash ahí, a fin de año? Y eso suponiendo que solo sean 5,000. Porque en realidad, la estimación que algunas personas hacemos es de que son 8,000. Pero el gran problema es que el total de sus deudas no son los 8,000 de fin de año. Son más de 80,000 a otros acreedores. Y para poder pagar los sueldos de noviembre tuvieron que acudir a una institución pública, que son dineros públicos, sí, pero resulta que son dineros para otro destino. Son dineros para fomentar la producción en el Ecuador. Y tuvieron un préstamo de liquidez para poder pagar noviembre. Y van a reembolsar. Pregunta, ¿y por qué lo hicieron a esa institución cuando normalmente lo hicieron con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Pregunta ingenua. No quiero ser malicioso, solamente quiero pensar un poquito, no tampoco pasar de ingenuo, ¿verdad? ¿Será porque al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le deben 10,000 millones y no le han podido devolver nada? ¿Nada? ¿Prácticamente nada? Y si le vuelven a sacar un poco más de liquidez, ¿con qué paga el Instituto de Seguridad Social a fin de mes a sus afiliados, a sus jubilados? Esa es la situación del país, queridos amigos. Usted tiene $180 en la caja, tiene que pagar alrededor de 800 a fin de mes, alrededor entre 5,000 y 8,000 a fin de año, y el total de sus deudas suman más de $80,000. Esa es la situación del Ecuador, que si no nos damos cuenta, seguiremos pidiendo y obra y dame más, y presidente mándeme, que el municipio pide aquello, que el prefecto tal cosa. Si no entendemos la condición del país, estaremos fregados. Y además, ahí es cuando se siente con dolor la situación de haber decidido mal el tema del Yasuní. Les ofrezco, se nos fue el tiempo. Nos ganó el tiempo nuestro peor enemigo en televisión, pero les ofrezco, Dios mediante, en el siguiente programa, analizar un par de notas que se nos quedaron con principios bíblicos, porque no tenemos para pagar los sueldos y tendremos que sacar más o menos $1,800 millones para desarmar el tema del Yasuní. Por lo tanto, pensemos que Dios no quiere eso para nosotros. Tenemos que reflexionar y arrepentirnos de cómo estamos manejando las cosas en el país. Hasta la próxima entrega de Análisis de la Realidad a la luz de la Palabra de Dios. Gracias por su amable sintonía.